Bueno, buenos días, gracias a todos por estar aquí, los que están en internet igual, que desde luego es genial que esto se esté retransmitiendo, estáis dando unas conferencias muy interesantes. Ahí. Yo soy Marisa Tejedor, me encargo de la asistencia biológica a los cetáceos varados en las Islas Orientales y tengo menos tiempo del que en un principio creía, pero voy a intentar ir rápido, no tengo la facilidad de enrollarme, entonces, bueno, voy a mi ritmo. Vale, perfecto, casi mejor, porque, vale, si no iba a hacer un cambio de diapositivas, entonces, vale, vale, fenómeno. Además, has explicado antes muy bien cosas que también tenía yo metidas, entonces podemos ir un poquito más al grano del asunto. Nos vamos a centrar un poquito en la experiencia personal de la red de varamientos, lo que es la toma de datos biológicos que llevamos haciendo aquí durante más de 15 años. Entonces, bueno, simplemente contar que en una red de varamientos, como bien han explicado, hay una serie de actores, normalmente, ¿cómo se...? Ah. Normalmente hay una serie de grupos de investigación que son los que actúan sobre los animales, ofrecen todo tipo de resultados a los organismos que normalmente ofrecen los fondos para poder llevar a cabo todas las investigaciones. Y luego, por supuesto, tenemos ya una serie de actores muy importantes que son los cabildos, ayuntamientos, centros de seguridad, fuerzas de seguridad y emergencia, que nos van a ayudar muchísimo con la logística, con la rapidez a la hora de atender un varamiento. ¿Vale? Entonces, es importante mantener siempre muy buenas relaciones con todo este tipo de personajes. De hecho, hubiera estado muy bien, que hay que hacerlo, ayer lo estuvieron hablando los gestores, hay que hacer más reuniones, más charlas con todos estos actores implicados. Los que van primero al varamiento suelen ser los técnicos de medio ambiente de cada uno de los cabildos, los ayuntamientos, la Guardia Civil. Esta gente necesita una formación que hasta ahora tienen muy poquitos. Realmente los interesados autodidactas que les gusta el tema pues se enteran un poquillo más, pero de forma general mira que la red de Canaria de Varamientos lleva años, somos unos de los pioneros que más organizado en principio está, y aún tenemos mucho camino por recorrer en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que montarlo con temporalidad corta. Bueno, llegamos al varamiento, hay que recoger una serie de datos que luego se cuelgan a unas bases de datos. Esas bases de datos van a ser la herramienta que luego vamos a utilizar para sacar todos los resultados que vamos a dar tanto a la comunidad científica como a la comunidad política, a la comunidad gestora, a las que necesitan esa información para saber el estado realmente de nuestras poblaciones, de nuestras especies, qué es lo que ocurre. En el caso de Canarias, desde 1980 se han recogido ya 1.290 casos de varamientos. No es un registro homogéneo, dado que gracias al interés de personas como Vidal Martín o Manuel Carrillo, que desde los años 80 estaban ahí porque era algo que les gustaba y iban a recoger información, tenemos pequeños puntos de información de los primeros años, pero hasta 1997 no hay realmente una coordinación real entre todos los organismos de investigación y el Gobierno de Canarias. Entonces, bueno, vamos un poquillo al grano. La asistencia a varamientos, ya lo dijo Gerasi Louisbury, los cetáceos varados, como bien dicen, constituyen una fuente de información que en ocasiones va a ser la única que tengas en tu región geográfica para conocer
esa especie, para saber su biología, para saber su ecología, para saber simplemente que tienes esa especie allí. Entonces es muy importante la asistencia al varamiento, ya sea un animal que esté perfectamente fresquito, precioso, hasta unos pequeños restos que parecen una baba, que nadie les toma importancia, ve unos cuantos huesos mal. Eso también tiene muchísima importancia, esos pequeños huesos también pueden dar una información espectacular, porque ya nos han dado en caso del tercer Fraser que apareció, eran unos restos óseos que nadie les daba importancia y al final fuimos y nos llevamos la sorpresa. Entonces, bueno, hay unos objetivos de conservación, por supuesto, unos objetivos de investigación, pero todos estos objetivos tienen una base común general, que es el mantenimiento, son indicadores del estado de conservación de nuestras poblaciones. ¿Vale? Material de seguridad y protección, ya os lo han explicado de arriba abajo, ya a nivel del biólogo, del experto que va a recoger esos datos biológicos, bueno, tenemos que ir relativamente ligeritos. Nunca sabemos si vamos a disponer de un transporte, si vamos a andar mucho hasta el varamiento. Entonces, bueno, lo suyo es llevar lo menos posible, pero bien elegido, ¿vale? Entonces, bueno, el material de seguridad y protección es muy importante, pero no estamos en mitad de Patagonia, como si dijéramos, si ocurre algún corte, siempre vamos a tener cerca algún centro o el coche con el botiquín o algún centro de salud. Es mejor ir con el material propio del varamiento y esto aunque lo diga online, tener en cuenta un poquito la ligereza con la que tienes que asistir al varamiento, ¿vale? Es importante, si vas con tu coche, bueno, lo llevas todo ahí, todo el material del que ha hablado Jesús antes es idílico para ir a un varamiento, es idílico, pero hay ocasiones que son más realistas que no es fácil llevar todo este material. Entonces, bueno, una pequeña selección, por supuesto, material de laboratorio y de campo, que quepa en un maletín que sea más o menos transportable, que luego puedas meter bien las muestras, unas neveras para meter las muestras desde el lugar donde estés hasta... No, comentarte que estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que intentar ser práctico a la hora de llevar las cosas, pero no abandonar nunca la seguridad personal. Por supuesto. A mí me cuesta tema un de la poco, mascarilla, son pequeñas, no porque pesan, claro, tendremos... son cositas que no pesan, que puedes meter en un... Sí, eso por supuesto, Sí, la seguridad personal hay ante todo. algunas cosas que son, no hace falta llevar 5 cajas de guantes, pero sí llevar algunos guantes, llevar alguna mascarilla, llevar, si hace falta, simplemente porque hay una parte de seguridad personal y aparte también de responsabilidad con respecto al trabajo que estamos haciendo y de cara a la opinión pública, ¿no? Que también un poco que si hacemos las cosas bien, ¿no? Por decirlo así, también se nos respeta más en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por supuesto. yo creo que que lo más importante, yo creo, como que también lo hablamos ayer, es lo primero es la salud de la persona y lo segundo, la salud del animal, ¿no? Efectivamente. Entonces claro, evidentemente hay muchos casos, pero intentar siempre tener a un mínimo un botiquín, unos mínimos guantes, unos mínimos, porque si no, al final yo veo muchas cosas por ahí que se hacen, pero siempre hay riesgos, ¿no? Y de hecho hay problemáticas, ¿no? Y esto está un poco orientado no solamente aquí a Canarias, sino a toda la Macaronesia, entonces, bueno, dependiendo de la zona podemos encontrar... Eso es. Pero bueno, también un poquito por eso hay que ser práctico, porque además los varamientos activos, gracias a Dios, en nuestras áreas son los que menos. Los más frecuentes son varamientos de animales muertos. Sí, pero incluso con animales muertos también Sí, a veces sí. pueden haber transmisión de otro tipo de enfermedades. No lo digo porque, a ver, no, pues es un poco pesado, pero que la historia está ser prácticos con lo que llevamos. Por eso yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo aquí, ¿no? El ser desde un ámbito multidisciplinar abordar ese varamiento para que disponer de un equipamiento que realmente sea útil, que sea práctico,
que se pueda transportar dependiendo también de la zona, que esté todo protocolizado con anterioridad y no dejar nada al azar, a no ser aquellas cosas que no hayamos previsto y que podamos improvisar. Pero dejar de llevar, o sea, decir, bueno, no me importa llevar 1 metro porque yo no trabajo en biometría, pues no mido el animal. Pues igual de importante de no escatimar en la seguridad personal, ¿no? O que muchas veces no es tanto materiales, sino una actitud de aproximación a los animales, ¿no? Pero bueno, ya no hablo más, lo siento. No, tienes razón, pero bueno, por supuesto hay que ser práctico y no dejarte las cosas importantes. Y lo suyo es efectivamente tener un maletín en el que puedas transportar tanto las cosas que necesitas para hacer tu investigación como las cosas que necesitas para tu propia seguridad personal. Pero bueno, hay que atenerse a cada caso y hay que ser prácticos, que no en todas las zonas, como hablamos de toda la Macaronesia, incluso dentro de Canarias, no en todas las zonas se puede llevar todo. Entonces, siempre salvaguardando, por supuesto, las medidas personales. Pero bueno, principalmente es importante para la toma de datos biológicos este maletín con lo necesario para sacar los resultados a continuación. Y, por supuesto, finalmente, una logística. ¿Dónde voy a meter todo este material cuando termine el varamiento? Es importante, por eso, mantener relaciones disciplinares con organismos, grandes organismos, como puede ser la Estación Biológica, el CSIC, las universidades, que disponen de ya unas instalaciones, unos congeladores, unos almacenes ya preparados con una seguridad e higiene ya necesarios. Entonces, no todos los grupos tienen todas esas instalaciones, esos congeladores espectaculares. Bueno, pues en mi caso yo no me lo puedo permitir, un congelador de -40, entonces tengo la colaboración, tengo la ayuda de las universidades que me permiten acoger todos esos bancos de datos, de muestras. Al fin y al cabo, ¿no? Los bancos de muestras son muy importantes en cada país y es necesario incrementarlos. Así que, nada, llegamos al varamiento y tenemos, en mi caso, hay una ficha de varamiento elaborada en base a toda una experiencia y a todo un estudio de otros grupos de varamientos, qué es lo que recogen, qué es lo que nos falta, qué es lo que no hace falta. Bueno, pues al final, en nuestro caso, nos hemos quedado con una ficha de 4 hojas. Hay una serie de datos básicos importantes para cada animal. Luego ya, si ese animal te va a permitir recoger más datos, pues bienvenido sea. Pero bueno, hay una serie de datos básicos y luego ya una serie de complementos que van a aportarte mucho más a tu investigación. Entonces, vamos a ir un poquito por partes. Esta ficha realmente es un ejemplo para la familia Delphinidae. Luego os enseñaré, tenemos desarrollados ejemplos para cada una de las familias, porque, por ejemplo, las medidas no son las mismas para un delfín que para un misticeto, que para un cogia, que para un cachalote. Entonces, luego, cuando lleguemos a la parte de medidas, ya las veremos. Entonces, empezamos por la primera parte de la ficha. En la primera parte, lo que tenemos es quién es, cuándo ha aparecido y dónde. Son datos muy importantes porque nos van a dar, primero, un registro de especies de tu zona. En el caso de Canarias, por ejemplo, hay especies que solo sabemos de su presencia en Canarias a través de varamientos. Entonces, esto es importante porque también tenemos especies en Canarias que solamente se han avistado. Entonces, un conjunto de las investigaciones en el mar y las investigaciones en tierra, a través de los animales muertos, nos permiten hacer un check-in de especies de un área. Entonces, es importante, por supuesto, el dónde y el cuándo. Nos permite hacer estudios a largo plazo de las zonas de efectivamente puntos calientes, donde han aparecido más o menos, donde nunca aparecen. Eso, por supuesto, tiene que ir acompañado de una serie de aspectos lógicos. Por ejemplo, yo aquí os he puesto el ejemplo de la familia Cogidae. En las islas menores parece que
que hay menos? Bueno, pues probablemente no, pero es que en las islas menores hay menor número de varamientos por el tipo de costa que tienen. Son unas costas que apenas tienen playa, son todo acantilados, eso también hay que tenerlo en cuenta, que en las islas, también como Madeira es una isla redonda, apenas sin playas, entonces la mayoría de los animales varados probablemente sean flotando, que se los encuentren flotando o en pequeños rincones que ya de repente se vean 2 semanas después. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que la frecuencia de especies no siempre te va a dar información de la abundancia de esa especie en el área, ¿vale? Pero es una mezcla de todos los factores. Después ya se hacen modelos, se hacen una serie de historias. Y, por supuesto, la evolución temporal de los varamientos, ya sea anual, ya sea mensual, qué meses aparecen más o menos. Entonces, ahí también nos da información de si esas especies están en nuestra región durante todo el año, porque a lo mejor salimos al mar, pero no tenemos la posibilidad de verlos porque las condiciones atmosféricas no nos permiten navegar durante una serie de meses, pero de repente esos meses sí aparecen varados. Entonces dices, bueno, no los veo, pero sí que sé que están porque aparecen varados. Entonces, esta información realmente es importante. Por eso, cuando se llega, el saber la especie, que bien decía, los primeros que aparecen, tener una guía de especies que en ocasiones no es fácil, pero te dan una aproximación de a lo que te vas a encontrar, ¿no? Una foto, que te manden una foto para saber exactamente lo que es importante. Por ejemplo, gracias a los varamientos, al único varamiento que hubo de Videns y a los pocos varamientos de avistamiento que ha visto de Mirus, se han podido ver que son regiones extralímite para estas especies, el archipiélago canario. Entonces, bueno, se puede sacar información. También, por ejemplo, en los casos de Stenera longirostris, Focoena y Globicephalamela. Son ejemplos de varamientos únicos que ha habido por condiciones extremas que hayan sucedido a nivel oceanográfico en esa época. Stenella longirostris no ha vuelto a aparecer en Canarias durante ese año. Hubo un calentamiento de las aguas que probablemente hicieron que aparecieron 3 ejemplares vivos, los 3 muy enfermos, murieron. Globicephalamela, el calderón común, se sabe que pulula por aquí de vez en cuando porque ya han aparecido varios cráneos, no ha aparecido ni siquiera el animal. Han aparecido cráneos en las playas, de repente nos enterábamos que una persona había cogido un cráneo. Entonces, toda esta información es interesante. Vamos a pasar al siguiente asunto de registro, que es la información general del varamiento y las circunstancias. ¿Quién ha intervenido? ¿Qué ha pasado en ese varamiento? ¿Cuánto ha sucedido desde que nos han avisado hasta que hemos llegado? Toda esta información es muy importante para luego elaborar una serie de informes para saber determinadas marcas del animal, a qué son debidas. Toda la información que podamos saber sobre el varamiento es muy importante para luego sacar conclusiones de ese animal. ¿Quién ha intervenido? Por supuesto, para luego, como bien decía Jesús ayer, darle las gracias. Hay que dar siempre las gracias porque tratar con animales muertos ya es tedioso y toda ayuda externa de gente que no está acostumbrada a tratar con estos cadáveres es de agradecer. Entonces, una sonrisa siempre, la típica foto de toda la gente del Cabildo, Tiagua, los de la grúa, Salvamento Marítimo, todos que queden contentos y bueno, por supuesto, toda la actuación que se ha hecho, sacar fotos de toda la actuación. Es importante para luego, ya no solamente a nivel todos los resultados sociales, sino, como decía antes, las marcas que aparecen en el cadáver. ¿Cómo se le puso tal cabo para amarrarle? O este cabo no se le puso por aquí, ya venía con esta marca hecha. Todo este tipo de situaciones es importante reflejarlas en fotos. Muchas veces cuando tú estás a pie de varamiento no te puedes enterar de todo lo que está pasando. Entonces, hacer fotos luego te permite estudiar también esas fotos, es hacer una fotoidentificación del varamiento. ¿Qué es lo que ha sucedido en todo el varamiento?
La siguiente fase del varamiento, el tipo de varamiento. Por supuesto, hay unos establecidos de simple, individual, masivo, pero a nivel general, para el análisis del varamiento, nosotros utilizamos fundamentalmente 3. Luego ya en las condiciones ya se especifica si ha sido un varamiento en masa, atípico, pero de primeras el tipo de varamiento lo hemos clasificado en activo. El activo es el varamiento en el que el animal aparece vivo. Aparece vivo. Cuando hemos llegado, el animal estaba vivo. ¿Qué ocurre? Que puede morir o podemos reflotarlo, pero ya ese varamiento es activo. Últimamente estamos teniendo, entre comillas, más éxito con los reflotados, pero normalmente en Canarias, cuando llega un animal vivo a costa, tiene algún problema. Entonces, todo eso ya os lo ha explicado perfectamente Jesús. La sociedad debería enterarse un poquito más de que tiene que avisar realmente a los expertos, no confían en nosotros todavía. De hecho, se ha dado este año un par de ejemplos en una de las islas que por no confiar realmente en los expertos, ellos cogieron, hay un vídeo en YouTube, los tíos cogiendo al delfín en la playa, tirándolo otra vez para él. Por supuesto, ese delfín apareció muerto varios días después, en un avanzado estado de descomposición. O sea, los delfines no son como las tortugas, lo hemos dicho antes, son animales muy frágiles, son como los pajarillos. Los ornitólogos lo saben, que un pajarillo tienes que manejarlo con sumo cuidado porque enseguida les da un ataque al corazón. Igual lo que ha dicho Jesús, los delfines, los cetáceos son muy frágiles, se estresan enseguida y muy probablemente todo ese estrés les cause un fin que no queremos. Animales pasivos, animales que aparecen ya muertos en costa. Puede que a lo mejor 2 horas antes estuvieran vivos en costa, pero nosotros no lo hemos visto, ni nosotros ni nadie. Ese animal está muy fresco, pero ha aparecido muerto. Entonces ya se le considera un animal pasivo. Y un animal flotando, por supuesto, hay que ir a por él, no ha llegado a costa, está a una distancia determinada de costa, no se le puede manejar como un animal que vaya automáticamente. Hay animales que se han caracterizado como pasivos pues porque estaban, incluso estando a un metro, 2 metros, estaban todavía flotando, pero era un varamiento pasivo inminente. Entonces llegamos un poquitito antes, pero ese varamiento iba a ser pasivo, no es flotando en mitad del mar. El tema es que estos 3 grados también nos dan mezclándolos luego con la condición del cuerpo, luego nos dan muchísima información del tiempo que ha tardado el animal en aparecer, cuánto tiempo podría llegar muerto, de dónde viene, qué corrientes ha habido esos días. Entonces se pueden hacer también unos estudios de cuánto tiempo aparecen, porque claro, siempre se infravaloran. Cuando estamos analizando una problemática poblacional por alguna causa antropogénica, se sabe que esa causa se está infravalorando porque no todos los animales nos aparecen. Entonces, ya, por ejemplo, en Estados Unidos están haciendo modelos de corrientes para saber cuánto se están infravalorando el número de varamientos, ¿vale?, de cada especie. Entonces, sabiendo el comportamiento, por dónde se distribuyen de forma natural, a qué profundidades se manejan, bueno, pues se pueden hacer modelos que pueden ayudarnos. Entonces, esta información es interesante. El siguiente paso de la ficha es el animal en sí y sus interacciones. Lo primero de todo, el sexo del animal, importantísimo. Igual que la especie, el sexo es muy importante. Por supuesto, imagino que toda la gente que trabajáis con cetáceos sabéis diferenciar el macho de la hembra. Para la gente que no lo sepa, en una hembra, aparte de las aberturas mamarias, que no hay que fijarse solo en las aberturas mamarias,
porque hay especies que los machos también presentan aberturas mamarias vestigiales, entonces no hay que tenerlo bien en consideración, pero bueno, en las hembras vamos a tener únicamente una abertura que unifica la abertura genital y la abertura anal. Está unida. En los machos hay una separación, ¿vale? Siempre entre el ano y la abertura genital, por donde sale el pene, ¿vale? En la mayoría de los casos de los machos es frecuente que salga un poquito del pene por el hecho de la descomposición, hace que se vagine, ¿vale? Entonces, bueno, hacemos la observación visual, macho o hembra, es muy importante apuntarlo. El estado del cuerpo. El estado del cuerpo, como habló ayer Jesús, nos estamos basando en el protocolo nacional que se hizo a través de la reunión de Balsaín. También comentó Carolina que en otros lugares llevan hasta 6 grados, nosotros no consideramos el grado vivo, con lo cual eliminamos ese grado y nuestro código de conservación del cuerpo ya se basa en un animal muerto. Vale, entonces no me voy a... Uy, no me sale la foto del muy fresco. Pues, bueno, ha habido algún problema con la foto del muy fresco. Os iba a poner simplemente la diferencia entre el animal el muy fresco y la autólisis muy avanzada. Autólisis muy avanzada nos vamos a encontrar con restos. Restos en la costa, normalmente algún hueso, pero generalmente una babilla que queda por ahí. Una babilla normalmente si ha estado flotando, si no ha estado flotando es cuero, lo que vamos a ver, restos de cuero. El resto de los códigos simplemente hacer una lectura de las definiciones de cada uno. El muy fresco normalmente sabemos que acaba de morir, lleva muerto muy poquitas horas. De ahí ya es ir avanzando el estado de descomposición, el fresco ya unas cuantas horas más, la piel se ha secado, bueno, vamos avanzando en las denominaciones de cada uno de los códigos. El siguiente paso, el estado nutricional, también es importante para ver si tenemos una población más o menos, bueno, por lo menos ese ejemplar vamos a saber cómo está, pero si nos llegan muchos ejemplares de esa misma especie, en ese mismo estado de desarrollo, en mal estado nutricional, bueno, ya nos va a dar un poquito más de información sobre nuestras poblaciones. El estado nutricional, igualmente, en el protocolo nacional está definido desde buena hasta muy pobre. Buena, el animal redondito, se le ve un estado de salud normalmente redondito. Tú cuando ves un animal bien redondito, es cuando es una condición buena. Normalmente los animales que aparecen varados no suelen aparecer en buena, suelen aparecer más entre moderada, en el que ya le ves una serie de curvas. Estas curvas ya nos están diciendo que la composición muscular ha disminuido, la grasa, bueno, ya empieza. Entonces decimos moderado pues porque todavía no le vemos con muchos problemas. Pobre ya. Las curvas se van acentuando, es que se ve un poco regular, se van acentuando y ya un animal muy pobre, pues realmente podemos casi hasta notar todo el esqueleto, ¿no? bajo la piel. Son animales apocados a la muerte. Vale, lo siguiente, ya estamos hablando de las interacciones del animal, qué marcas tiene, qué tipo de cicatrices, heridas. Esto es complicado, esto es muy complicado, requiere muchísima experiencia. Yo llevo muchísimos años y me siento inútil muchas veces para definir qué tipo de marcas, qué tipo de heridas, y son muchos años. Es complicado más que nada porque aunque sepamos mucho de la biología del mar, sepamos mucho de especies que viven en el mar,
no sabemos realmente qué tipo de marcas pueden llegar a hacer a otro animal cuando interaccionan con él. ¿Qué marcas se hacen entre ellos? Entonces, es complicado saber realmente las marcas que aparecen a qué son debidas. Muchas, por supuesto, la acción del varamiento. La acción del varamiento cuando aparece un animal en la costa, por supuesto, si es una costa rocosa, te va a aparecer lacerado, laceraciones por todo el cuerpo, la piel levantada, cortes. Normalmente los cortes, que no se ve, me da mucha rabia. 2 minutos. Bueno, voy a cortar y luego continuamos, ¿vale? Cuando se me acabe el tiempo. Muchas laceraciones son cortes muy irregulares, no tienen una secuencia uniforme, como pueden ser los cortes debidos ya a actividades antropogénicas, como los cabos, las redes. No, los cortes de la acción del varamiento son diferentes. Por otro lado, marcas de interacción social. Daos cuenta que estamos hablando de animales que normalmente, salvo los misticetos, que son más individuales, normalmente los odontocetos son animales muy sociables. Entre ellos se hacen muchas marcas de interacción y lo interesante también es ver si son marcas de interacción intraespecífica o interespecífica. También entre especies también interaccionan. Entonces, para ello también es muy interesante, cuando estemos frente al animal, tomar las medidas de que hay el hueco entre los dientes, ¿vale? Cuánta distancia hay entre diente y diente para luego poder hacer una aproximación en las marcas que luego encontramos en esa especie, en esa o en otras especies. Interacción con otras especies, esto es muy bonito, esto es muy interesante, ya hay marcas muy definidas, el famoso tiburón cigarro, Isistius brasilensis, aquí en Canarias está descrito Isistius brasilensis. Isistius plutodus aún no está descrito, se describió hace relativamente poco tiempo, pocos años, entonces parece ser que hay una abundancia menor de plutodus, pero tampoco se conoce muy bien en qué región está. En Italia han identificado las marcas hechas por plutodus por el tipo de dentición que tiene cada uno. Este es brasiliensis, plutodus sería un semicírculo más marcado. Entonces, bueno, hay ya marcas que se ponen como Isistius directamente. El tiburón cigarro suele interaccionar con estos animales cuando están a profundidad, cogen un cachito de... En ocasiones se les considera, de hecho, ectoparásitos, ¿vale? Porque les cogen cachitos de piel y músculo de los que se alimentan. Entonces, bueno, hay animales más marcados, hay otros menos marcados. También los animales más marcados te dan una información de por dónde se mueven esos cetáceos, de por qué están tan marcados. Las áreas en Hawái, por ejemplo, aparecen todos marcadísimos. Y hay otras que ya no están tan bien definidas, las lampreas. El Petromyzum marinus se ha descrito en algunas especies en el que les hacen marcas, se han visto que están, pero por ejemplo en Canarias todavía no ha sido descrito como una de las interacciones con cetáceos. No lo sabemos, no podemos aún asentirlo, pero bueno, hay marcas que nos hacen pensar en las posibilidades de que estén interaccionando también entre ellos. Esta es una publicación que se hizo con rorcuales saliblancos, en los que sí se veía la interacción de las lampreas marinas con este ejemplar. Si trabajáis en el tema de los varamientos, estáis acostumbrados a este tipo de datos y de adquisición de datos biológicos. Seguimos con la interacción con otras especies. Una de las marcas muy frecuentes que nos vamos a encontrar, resumiendo, es la lucha con la comida. La comida está viva y está luchando por vivir. Entonces, en los casos, por ejemplo,
de los ejemplares que tienen en su dieta a determinadas especies de cefalópodos, pues es muy frecuente, es que me da mucha rabia. Bueno, aquí tiene este delfín toda la garganta llena de las marcas de las ventosas de los cefalópodos. Aquí en un cachalote, una marca de ventosa tampoco es pequeña. Entonces, bueno, es muy frecuente encontrarnos este tipo de marcas en los animales varados, sobre todo en las especies que son más teutófagas, ¿vale? Que se alimentan más de pulpos, calamares, etcétera, etcétera. Por otro lado, otras marcas, interacción a través de una predación o a través de un carroñeo. Una predación, por supuesto, el animal continúa vivo, y el carroñeo, bueno, pues ya hay una serie de animales, con muchos tiburones, aprovechan los cadáveres. En este caso sabemos que es carroñeo, una marca de los dientes de un tiburón. Sabemos que es carroñeo porque es predación, porque ese animal varó vivo y ya tenía estas marcas. Entonces, este animal, que estuvo varios días solito, un neonato, bueno, fue atacado en varias ocasiones por... Todas estas marcas son importantes de analizar, de medir, saber el tipo de abertura de boca que tienen esas especies, los dientes, para saber también. Todas estas marcas ya no solamente nos dan información de nuestros animales, de nuestros cetáceos, sino del resto de biodiversidad que tenemos en nuestra área, ¿vale? Por eso es importante prestar mucha atención a todas estas marcas. En este caso, por ejemplo, hubo una... no sabemos si, bueno, en este caso sí lo sabemos, es una predación por orcas. Apareció un grupo de orcas, fueron avistadas, había un grupo de Mesoplodon y poco después apareció la cabeza del neonato sola. Han aparecido también marcas de orcas en aletas de calderón. Esto es muy interesante. El siguiente paso son los cuerpos extraños asociados, es decir... Este caso, aquí aunque no se vea muy bien, son una serie de cabos con una garcilla que apareció en la costa en Fuerteventura. Bueno, todo este tipo de objetos, objetos extraños, todo hay que apuntarlo, ¿vale? Ya empezamos a guardar muestras, epibiontes y ectoparásitos, qué animales están conviviendo en el exterior del animal. Por ejemplo, son muy comunes en determinadas especies los ciámidos. Hay ciámidos, de hecho, que se han especializado en especies determinadas, y ya no solamente eso. Hay un ciámido que es específico de hembras de cachalote y otro ciámido específico de machos de cachalote. Entonces, estas interacciones ya mantienen una adaptación evolutiva a muy largo plazo. Entonces, es muy interesante determinar estas especies para saber de dónde vienen nuestros animales, o sea, también un poquito saber la historia de vida, ¿no? A través del ciclo de vida de todos estos ectoparásitos y comensales. También como los crustáceos sésiles, que aparecen en muchas ballenas de forma natural, o también, por ejemplo, el Xenobalanus. Xenobalanus es muy frecuente en los cetáceos, pero también es frecuente encontrar pocos ejemplares. Si ya aparece una parasitación severa, si la carga de parásitos ya es máxima, ya tenemos un indicio de que ese animal tiene algún problema. Por eso, ya teniendo problemas de movilidad, este tipo de animales aprovechan estos animales que ya van más lentos, etcétera, etcétera. Otro ejemplo sí. Una pregunta, ¿las muestras de epibiontes y ectoparásitos las analizáis vosotros o aquí en la universidad o vais guardando a ver cuándo podéis? Cuando se puede. Cuando se puede. Se recogen, se tienen recogidas, pero no siempre se pueden analizar por falta de fondos, por falta de expertos. ¿Pero se recogen por protocolo? La mayoría de las veces se recogen. Hay, por ejemplo, no todos los Xenobalanus se recogen, porque ya sabemos que es especie, simplemente se anota la carga de Xenobalanus que hay y dónde está, que también es interesante, el filo de las aletas, sí, si está sobre el cuerpo, que es muy diferente. Entonces, lo que es apuntarlo todo, sí, recoger lo que más nos llame la atención,
Vale. Por eso mismo, porque no disponemos de grandes instalaciones y como todo ese material no sale automáticamente a analizar, hay que escoger lo que se recoge. Normal, normal. Gracias. Estos animales también son muy interesantes, que son Penela. Penela ya son ectoparásitos. El Xenobalanus eran epibiontes, no le hacen en principio ningún daño al animal, simplemente coexisten, pero hay una serie de copépodos, como este animal, que es Penela, que sí ya penetra en el tejido hasta la hipodermis y se alimenta del exudado del animal. Entonces, una carga excesiva de estos animales ya se ha estudiado, por ejemplo, con los delfines listados del Mediterráneo que aparecieron en los años 90 por morbillivirus, se hizo un estudio de la carga de copépodos que llevaban encima y se vio que había unas grandes diferencias entre esos animales y los varados de forma normal en el resto de los años. Entonces es importante también anotar este tipo de... Hay otras especies que, por ejemplo, Conchoderma auritum se asienta sobre el copépodo, pero también puede aparecer Conchoderma virgatum y auritum en los dientes de los cifios. Es muy frecuente. En los dientes de los cifios adultos parecen penachos de plumas que tienen en la cabeza. Pues son estos ejemplares pedunculados, ¿vale? También se les llama, como decía antes, ectoparásitos a determinados peces, como hemos dicho antes, los isistius, y también a las lampreas. Y a las rémoras, perdona, a las rémoras. Encontramos también que eso es interesante, se hace poco, recoger las parches de diatomeas que aparecen en determinadas especies como suelen ser los cifios. Varias especies de cifios presentan parches amarillos de diatomeas. Las diatomeas son algas unicelulares, como sabéis, y es muy interesante recogerlas porque hay una diversidad muy bonita que interacciona con cetáceos, específica de cetáceos. Entonces es interesante cogerla. Endoparásitos, también hay que recogerlos en alcohol, tanto los ectoparásitos como los endoparásitos, en alcohol de 70 grados. Si es un poquitito más rebajado tampoco pasa nada, para no cargar mucho de alcohol. Los voy a pasar por encima. Cada uno que os llame la atención lo cogéis. No sabéis, hay especies que son un poquito menos frecuentes que otras. El contenido estomacal, muy importante. Ya hemos hablado de que existen proyectos sobre la mesa para poder coordinar la toma del contenido estomacal y de los microplásticos que haya dentro del contenido estomacal. Como hasta ahora no se tenía en cuenta en principio los microplásticos, pues todos los contenidos se limpiaban perfectamente. Claro, no puedes manejar un contenido si no lo limpias. Entonces, todos los contenidos que hasta ahora tenemos están todos limpios, separados. Tienes que separar de cada elemento, porque dentro del contenido tú puedes identificar las especies a través, por ejemplo, en los cefalópodos, a través de una de las mandíbulas. En el caso de los peces, a través también de los huesos craneales, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que selecciones bien. Tenemos que ponernos de acuerdo para crear el protocolo de recogida de microplásticos sin que se pierda contenido estomacal. Esto hay que hablarlo. Y luego, por supuesto, hay una serie de expertos que evalúan las presas. Contenido gástrico nos da una dieta inminente, mientras que los ácidos grasos que cogemos cuando recogemos la muestra de piel y grasa nos van a dar una dieta temporal de ese animal, ya no inminente, sino de que se ha estado alimentando para ir acumulando esos isótopos, ¿vale? de cada una de las especies. El estado reproductivo, muy importante. Diferenciar dentro de las hembras si son maduras, si son inmaduras, el número de cicatrices que tienen, todo eso hay que apuntarlo. Por supuesto, hay que medir y hay que pesar cada uno de los órganos. Ya, para que el equipo de veterinarios puedan hacer la histología, se mete en formol y se talla. Pero es importante también recoger el estado reproductivo del animal, ¿vale? Para conocer la historia de vida
nuestras poblaciones. Vale. Aquí tenemos un poquito resumido, en otra parte de la ficha, qué muestras hemos recogido, cómo las hemos recogido, en alcohol, en formol, en congelación, por supuesto, la piel, la grasa y el músculo, una serie de objetivos de investigación, como son la taxonomía, relaciones tróficas y por supuesto, dentro de la toxicología, el estado ambiental de nuestras especies, de nuestras poblaciones, la parasitología, por supuesto, las relaciones interespecíficas, la historia de vida de cada uno de los vectores, el reproductor, por supuesto, la biología de la especie y todo realmente nos da el estado de conservación, el estado ambiental de nuestros animales. Finalmente, lo voy a pasar esto muy rápido, de hecho no he querido poner ninguna diapositiva relacionada porque como es mi tema sabía que esto era muy peligroso, entonces es todas las observaciones osteológicas que podáis hacer sobre el animal, es muy importante porque para determinar taxonómicamente una especie nos hacen falta 3 factores, que es el genético, el morfológico y el osteológico. No te aceptan un cambio de especie, ni un cambio de raza, ni de subespecie, si no aportas información de esas 3 líneas de investigación. Entonces, todo lo que se pueda aportar sobre la osteología de ese animal, por supuesto, el número de dientes, lo básico, si no se puede más, número de dientes. Nos dan una serie de información muy necesaria e importante. Y, por supuesto, las anomalías que nos dicen también sobre el comportamiento de esos animales en el medio natural. El estado de desarrollo, la edad que tanto interesa y que tan difícil es de obtener, ¿vale? Se pueden sacar edades a través de los dientes, ya edades de años, o se pueden sacar unos estados de crecimiento que tienen unos rangos de edades no bien definidos, pero por lo menos el estado de crecimiento de ese animal sí se puede sacar a través del estudio osteológico. La última parte ya, todas las observaciones que se hagan, por ejemplo, lo que me decías, Ana, de la carga de parásitos. Hay una parte de la ficha donde se dibuja el animal y se pueden anotar todo tipo de marcas, cargas de parásitos, todo lo que veas en ese cuerpo. Por supuesto, las fotos, pero si de repente te has quedado sin pilas, todo a anotarlo. Y ya finalmente el registro de medidas. Son una serie de medidas establecidas hace muchísimos años por el señor Norris, pero que se han ido adaptando a las necesidades de cada uno, a la experiencia de cada uno y a los objetivos. Entonces, bueno, simplemente ya me han pedido desde el Cabildo de Fuerteventura la ficha de medidas hay que distribuirla en todas las personas que están a pie de playa para que por lo menos tomen unos datos básicos, porque no sabemos si ese ejemplar se lo va a llevar después la marea, qué va a pasar con él, una serie de datos básicos. Estas son las diferentes fichas de cada una de las familias, con la excepción de Delfinidae, que hay 2, bueno, la primera y el calderón, pero que el calderón al ser con una morfología diferente, bueno, pues hay medidas diferentes. Interesante que siempre tome la misma persona las medidas, ¿vale? Para evitar la variabilidad resultante de varios observadores. Esto es importante, pero no siempre se puede cumplir, ¿vale? Entonces, simplemente acabar aquí.